Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes. A nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, les damos la más cordial bienvenida a la sesión general del día de hoy. El tema que se presentará es el papel de los anticuerpos antifosfolípidos en la pérdida gestacional recurrente. Y tenemos la fortuna de tener a la doctora María del Carmen Zamora Medina para exponer el tema. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes y a los que nos siguen en línea. Hoy vamos a hablar de una entidad que es no tan frecuente en la población general, pero sí con cierta frecuencia en poblaciones seleccionadas, especialmente en las pacientes que tienen pérdida gestacional recurrente. La pérdida gestacional recurrente es una de las entidades clínicas más frustrantes en medicina reproductiva. Para el manejo de estas pacientes requiere no solamente un abordaje diagnóstico, sino una intervención terapéutica y especialmente una evaluación de riesgo de recurrencia. Se define como pérdida gestacional recurrente la pérdida espontánea de 2 o más embarazos que son clínicamente reconocidos antes de la semana 20, algunos mencionan 20 o 24 semanas de gestación, incluyendo pérdidas embriónicas y fetales. Este desorden está presente hasta en el 2.5% de las mujeres que intentan concebir. Cuando hablamos de pérdida gestacional recurrente, se reconoce que es una entidad diferente a la pérdida gestacional espontánea. Esta pérdida gestacional requiere un abordaje multidisciplinario en clínicas especializadas, con muchos estudios tratando de identificar alguna causa con potencial modificación para cambiar estos desenlaces y todo un apoyo también por parte de un equipo, incluyendo psicología. En las guías internacionales de salud reproductiva se sugiere cómo hacer un abordaje de las pacientes que tienen pérdidas gestacionales. Dentro del abordaje, el abordaje recomendado incluye hacer pruebas para evaluar la función tiroidea, evaluar las características anatómicas a través de ultrasonido, pero también hacer pruebas que incluyan anticuerpos antifosfolípidos. Estas guías con estas especificaciones son del 2018. En el 2022 se hizo una revisión y una actualización de las recomendaciones, que son las que tienen ustedes a su lado derecho. Y si ustedes ven, en realidad no se hizo ninguna recomendación en relación a las pruebas inmunológicas en la pérdida gestacional recurrente. En un estudio que incluyó más de 800 pacientes que se evaluaron por pérdida gestacional recurrente, a las cuales se le hicieron un abordaje extenso de causas, más de 40 estudios, se detectó que hasta en el 39% de estas mujeres tenían alguna alteración autoinmune que pudiera llegar a atribuirse a esta pérdida gestacional. Sin embargo, también mencionar que aproximadamente el 65% de las pacientes tenían también más de una causa atribuible a la pérdida gestacional. De estas causas o de estas etiologías que identificaron la pérdida gestacional recurrente, destaca los principales factores asociados con un mayor número de pérdidas gestacionales, entre ellos alteraciones estructurales, incompetencia ísmico-cervical, sobre todo relacionado con pérdidas tardías, alteraciones estructurales como el útero unicornuato, pero también la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, específicamente la presencia de anticoagulante lúpico y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína.
Esta es una encuesta que se realizó a más de 100 ginecólogos en Holanda y se les hicieron 36 preguntas en relación a los estudios de abordaje que realizan la pérdida gestacional y también el tratamiento. Ustedes ven ahí en la gráfica cómo de las respuestas que dieron estos ginecólogos, si se apegaban a las recomendaciones internacionales, que son las que les mostré ahorita, y a las recomendaciones por parte de su sociedad en Holanda respecto a la determinación de las pruebas de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, como ustedes ven, en realidad, el que realizaron estas pruebas, menos del 50%. Eso sí, cuando detectaban alguna alteración, pues sí realizaban la intervención sugerida en las guías. Hablando específicamente de las pruebas de anticuerpos antifosfolípidos criterio, estos ginecólogos nos mencionan que sí determinaban anticuerpos anticardiolipinas en sus ambos isotipos, de acuerdo a las recomendaciones, en 84 o un 92%. Anticoagulante lúpico lo solicitaban menos de la mitad. Y para los anticuerpos antibetados glicoproteína, cualquiera de los dos isotipos, incluso menor, ¿no? Entonces, este es un área de oportunidad donde nosotros podemos incidir para al completar el abordaje de estas pacientes y potencialmente modificar los desenlaces, ¿no? Y esa es la importancia de por qué hablar de este tema en este momento con ustedes. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es un síndrome, ¿no? Entonces, tiene muchas características clínicas que, si bien están muy reconocidas las manifestaciones trombóticas en la madre, ¿no? o en la paciente, también hay otras manifestaciones no trombóticas y no obstétricas que podemos ver que también debemos de reconocer. Entre ellas están la migraña, la epilepsia, la nefropatía asociada por antifosfolípidos, la presencia de algunas lesiones cutáneas que, si bien no son patognomónicas, sí las podemos ver asociadas al síndrome, como son la presencia de livedo reticularis o livedo racemosa y la valvulopatía cardíaca, que cada vez se reconoce que es más prevalente de lo que pensábamos. Ya sabemos también que hay muchas manifestaciones del lado fetal, ¿no? Que incluye y no solamente se limita a la pérdida gestacional, temprana, tardía, prematurez, óbito, restricción de crecimiento fetal, preeclampsia. Hablando ya en cifras y el por qué hablar de este tema y la relevancia del SAF en obstetricia, sabemos que el SAF no es una entidad muy prevalente. En la población general va entre el 0.5 a 1%, hablando del síndrome, o sea, las manifestaciones clínicas más la presencia de anticuerpos. La prevalencia de los anticuerpos en población sana alcanza hasta el 5%. Sin embargo, cuando se presentan ciertas condiciones, por ejemplo, abortos de repetición, podemos verlos hasta en un 25% de las pacientes. En aquellas mujeres que han tenido morbilidad obstétrica, obviamente dependiendo qué tipo de morbilidad hayan tenido, especialmente la relacionada con insuficiencia placentaria, la prevalencia de estos anticuerpos puede alcanzar hasta el 50%. La asociación es mucho más fuerte, hablando de pérdidas gestacionales, para aquellas pérdidas que son pérdidas tardías, o sea, pérdidas después de las 20 semanas de gestación. Y también ya les mencionaba que se asocia fuertemente con complicaciones como preeclampsia y síndrome de HELLP, ¿no? Ya reconocidas como parte del espectro de insuficiencia placentaria. Esta es una imagen que nos muestra en toda la evolución del embarazo que realmente los anticuerpos antifosfolípidos pueden incidir en cualquiera de las etapas del embarazo, causando pérdidas en etapas muy tempranitas, desde la etapa embrionaria, e incluso pérdidas mucho más tardías. También aumenta el riesgo de muerte perinatal y pues parto pretérmino secundario e insuficiencia placentaria. Y en los últimos años hemos entendido mucho más o mucho mejor cuáles son los mecanismos que están implicados en por qué estas pacientes con estos anticuerpos desarrollan las complicaciones en todas estas etapas del embarazo. Sabemos que los anticuerpos antifosfolípidos causan un daño trofoblástico directo a través de diferentes mecanismos, algunos de ellos mediados por la activación de la vía clásica del complemento, que causan una lesión a través de la activación del complejo de ataque de membrana. Hay otros mecanismos que son un poco más de la modulación de la angiogénesis, otros mecanismos como la formación de trampas extracelulares de neutrófilos, y algunos otros que implican la activación de la vía inmune innata con producción de factor de necrosis tumoral. Estos son, en resumen, los mecanismos de daño directo que se han descrito de la unión de los anticuerpos antibetados glicoproteína
a su antígeno de reconocimiento en el trofoblasto. Hay una alteración en los niveles de anexina 5 que funcionan como si fuera un escudo para proteger al trofoblasto. Se pierde este escudo. Hay un aumento también en la apoptosis de las células trofoblásticas y eso altera la remodelación de las arterias espirales, lo que finalmente pues, nos va a dar un cuadro de insuficiencia placentaria. También hay datos de activación del complemento y eso lo podemos ver en las placentas de las pacientes que tienen CONSAF. Vemos depósitos que sugieren sobre todo activación de la vía clásica del complemento. También hay datos de inflamación, hay una activación de los neutrófilos y estos parecen tener un papel también muy relevante en el desarrollo de las pérdidas gestacionales en las pacientes con SAF y un incremento en la secreción local de TNF, que como veremos más adelante es actualmente uno de los blancos moleculares que se ha intentado para mejorar el pronóstico de estas pacientes. ¿Qué es lo que se ha descrito en las placentas de pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos? Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis que evaluó muchos estudios que describían los hallazgos en pacientes con SAF. Y si ven, son muy diversos. Hay 5 que son los principales, que son los infartos placentarios, los defectos en la remodelación de arterias espirales, inflamación residual, aumentos en nodos sincitiales y la disminución de membranas vasculosincitiales. Entonces, contrario a lo que uno pensaría, si consideramos que el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en algunas ocasiones se clasifica como una trombofilia secundaria, lo que vemos en la placenta no nada más es trombosis, vemos muchos datos de inflamación, ¿no? Y eso es el por qué algunos tratamientos que damos no funcionan para todas las pacientes y hacia dónde estamos yendo actualmente en su manejo. ¿Y por qué la placenta se afecta tanto en las pacientes que son portadoras de estos anticuerpos? Bueno, sabemos que la placenta, específicamente las células del sinsitio trofoblasto, tienen una alta expresión de una proteína que es la beta-2-glicoproteína. Normalmente la proteína, la beta-2-glicoproteína, tiene una forma soluble, que es una forma que va cerrada, como en un anillo. ¿Okay? Y el sitio de reconocimiento normalmente o casi siempre va a ser en el dominio 1, aunque puede haber otros sitios de reconocimiento por los anticuerpos. Constitutivamente las células no suelen expresar beta-2-glicoproteína, excepto cuando son activadas, sobre todo las células endoteliales. Entonces, en una circunstancia de inflamación, daño endotelial, las células endoteliales expresan la glicoproteína de manera abierta y permite eso que los anticuerpos que van circulando en sangre se peguen y lo reconozcan. Lo que sucede con la placenta o las células del sinsitio trofoblasto es que no requieren una activación, sino de manera constitutiva expresan grandes cantidades de beta-2-glicoproteína. Y eso hace que en alguien que tiene circulando anticuerpos vayan y se peguen ahí y causen el daño placentario de manera selectiva, incluso con niveles bajos de anticuerpos. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para hacer nosotros el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos debe haber manifestaciones clínicas y pruebas de laboratorio que sean que corroboren el diagnóstico, ¿ok? O sea, tienen que estar presentes esas dos condiciones. Casi siempre nosotros nos apoyamos en los criterios de clasificación para sustentar un diagnóstico, ¿ok? Pero en reumatología sepan ustedes que los criterios de clasificación no están diseñados para hacer diagnóstico. Nosotros no tenemos criterios de diagnóstico. Son criterios que están diseñados para incluir pacientes en estudios epidemiológicos y en ensayos clínicos. Estos son los criterios que seguramente todos ustedes conocen y están mucho más familiarizados. Se llaman criterios de Sydney o Sapporo modificados. Sydney porque fue la última ciudad donde hicieron este consenso. Estos son del 2006. Y revisándolos, pues vemos que tienen 3 apartados. 2 apartados. El apartado clínico, donde se incluye la parte de trombosis. Tiene que haber por lo menos una o más eventos trombóticos corroborados. Y la parte de la morbilidad obstétrica, que es a la que a nosotros nos interesa, en donde se da tiene que estar presente alguna de estas condiciones. 3 o más abortos recurrentes consecutivos, que se ha descartado alguna normalidad anatómica u hormonal antes de las 10 semanas de gestación, parto pretérmino antes de las 34 semanas por insuficiencia placentaria o una pérdida fetal, una o más pérdidas fetales después de las 10 semanas de gestación, que se haya descartado otras causas.
Nos ponen también un criterio de laboratorio. Estos criterios de laboratorio tienen unos títulos a los cuales se tienen que cumplir para las determinaciones de anticardiolipinas y antibeta-glicoproteína. Y otra condición es que tienen que ser persistentes, es decir, que estén presentes en 2 o más determinaciones con 12 semanas de diferencia. Actualmente tenemos unos nuevos criterios de clasificación para complicar un poco más la cosa. En el 2023, fue un ejercicio que se hizo durante muchos años y en el 2023 se publicaron estos nuevos criterios de clasificación, que se incluyen ya otras manifestaciones clínicas diferentes a la trombosis y a las manifestaciones obstétricas. Se toma en cuenta y se reconoce que en el SAF hay otras manifestaciones que pueden estar presentes incluso en ausencia de manifestaciones obstétricas y trombóticas. Y revisando la parte obstétrica, que es la que nos compete, vemos que lo modifican en el sentido que se le da un puntaje, ¿no? Dependiendo de la fuerza de asociación para cada una de las manifestaciones. Entonces, para hacer o clasificar a un paciente con SAF, tiene que cumplir por lo menos 6 puntos, 3 clínicos, 10 puntos, tiene que ser, 6, 3 clínicos y 3 de laboratorio, perdón. De los clínicos, si ustedes ven, relacionado con muerte fetal, solamente se da un punto, independientemente del momento en el cual sea la pérdida, si es una pérdida embrionaria o una pérdida más tardía. Y a lo que se le da mucho más peso por la fortaleza de la asociación son para aquellas manifestaciones relacionadas con preeclampsia, con datos de severidad, independientemente si hubo o no muerte fetal antes de las 34 semanas. Y en cuanto a los estudios de laboratorio, también se modifica en el sentido que se le da mucho más peso a la presencia de ciertos isotipos de anticuerpos y también a la persistencia anticoagulante lúpico, ¿no? Entonces, derivado de estos nuevos criterios de clasificación, se hace un énfasis para las manifestaciones obstétricas. Si estos nuevos criterios de clasificación comparados con lo de Sydney, son mucho más específicos, pero son menos sensibles, especialmente para lo que nosotros vemos que son las manifestaciones obstétricas. De los pacientes con SAF obstétrico y si les aplicamos los criterios de clasificación, se ha reportado que solamente el 23% podrían cumplir estos nuevos criterios de clasificación, ¿no? Y esto es porque se pierde mucha sensibilidad para manifestaciones como la pérdida gestacional recurrente, o, por ejemplo, para anticuerpos que son otros isotipos como IgMs. Entonces, tomar en cuenta que seguramente ustedes se enfrentarán a casos donde les quede la duda diagnóstica y se quieran apoyar con los criterios para corroborar el diagnóstico, tomen en cuenta que estos criterios nuevos de clasificación son muy poco sensibles para las manifestaciones obstétricas y que no debemos de tomarlos en cuenta ni basarnos en ellos para tomar decisiones terapéuticas ni tampoco decisiones diagnósticas. Ahora, desde el 2004 se ha reconocido que existe un grupo de pacientes que no cumplen estos criterios de clasificación, que ya les decía son muy específicos, y se ha hablado de una entidad que se llama SAF obstétrico no criterio. Estos se consideran en pacientes que tienen manifestaciones clínicas que son parte de los criterios de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pero que no cumplen el criterio de laboratorio, ya sea porque los títulos de anticuerpos sean más bajos o porque no sean persistentemente positivos. Y se ha reconocido que hay pacientes que tienen manifestaciones obstétricas, pero que tampoco cumplen los criterios y que en ellas también debemos de sospechar que pudieran tener anticuerpos antifosfolípidos. Y estos son pacientes que tienen ruptura prematura de membrana sin ninguna otra etiología identificada, que haya tenido 2 o más fallos a la implantación por fertilización in vitro. Aquí se reduce el número a 2 o más pérdidas consecutivas o 3 o más pérdidas cuando no son consecutivas. Y también se reconoce que hay pacientes, sobre todo con morbilidad obstétrica, que tienen títulos de anticuerpos mucho más bajitos o que incluso tienen otro tipo de anticuerpos que nosotros llamamos no criterio. Entonces, un poco más complicada la cosa. Revisando qué es lo o cómo les va a estos pacientes con SAF no criterio, que en la parte obstétrica, existe una mayor incidencia, sí, de eventos obstétricos en las pacientes
que tienen o que cumplen los criterios. Sin embargo, cuando a ambos grupos se les da el tratamiento, parece que la respuesta y la tasa de nacidos vivos es muy similar. Entonces, probablemente a estas pacientes con SAF no criterio también deberíamos de tratarlas para mejorar sus desenlaces. Ahora, ¿qué hacemos con estas pacientes una vez que quieren embarazarse? Cuando nosotros las evaluamos, la evaluación preconcepcional, idealmente debe ser una evaluación multidisciplinaria. Nosotros desde el punto de vista como reumatólogos, evaluamos primero que no haya alguna contraindicación, que en realidad son muy poquitas las contraindicaciones para que una paciente vaya a un embarazo con nada más por el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Pero contraindicaría hipertensión arterial pulmonar e insuficiencia cardíaca. Las demás serían contraindicaciones probablemente relativas y a evaluar de manera individualizada cada caso. Y el segundo punto es estratificar el riesgo, ¿no? Y nosotros estratificamos el riesgo tomando en cuenta varios factores. Uno de ellos es el perfil de anticuerpos antifosfolípidos que tiene. No es lo mismo tener un anticoagulante lúpico a tener unas anticardiolipinas IgM, como ya vamos a ver. Evaluamos si tiene algunos otros factores de riesgo para desenlaces perinatales adversos y pues iniciamos terapia temprana, muchas veces de manera preconcepcional y pues damos o hacemos un plan individualizado de cómo vamos a seguir estas pacientes durante el embarazo. ¿Cómo vamos a identificar aquellas pacientes que tienen alto o bajo riesgo de complicaciones materno-fetales? Desde el punto de vista obstétrico, y esto lo saben ustedes muy bien, edad materna, otros factores que pueden favorecer protrombóticos, cardiovasculares, trombofilias, embarazos logrados por técnicas de reproducción asistida, factores que son relacionados directamente con la enfermedad, el haber tenido un evento trombótico previo, no solamente aumenta el riesgo de tener un nuevo evento trombótico, sino también de desenlaces perinatales adversos, la historia obstétrica previa y la comorbilidad específicamente con lupus también aumenta el riesgo de complicaciones. Y también hay un estudio donde se reportó que los niveles bajos de complemento previo al embarazo o durante el primer trimestre en pacientes con SAF también se asocia con mayor riesgo de desenlaces perinatales adversos. Y en relación al perfil de anticuerpos antifosfolípidos, se considera que es un perfil de alto riesgo a la presencia de anticoagulante lúpico, ¿ok? Esto independientemente si va combinado con otros anticuerpos o no. En las guías europeas de manejo de SAF en embarazo mencionan estos grupos de riesgo. La presencia de anticoagulante lúpico persistentemente positivo, al ser doble positivo, independientemente de la combinación, ser triple positivo, que es el que se asocia con más riesgo, nosotros le llamamos triple marcador o triple positivo, es decir, la presencia de anticardiolipinas, antibeta-glicoproteína y anticoagulante lúpico, o títulos altos persistentemente positivos de los anticuerpos. Y actualmente ya no se usa el término de perfil de bajo riesgo, porque per se el tener estos anticuerpos ya se considera de un riesgo mayor que la población general. Sin embargo, sí sabemos que hay un perfil de anticuerpos cuyo riesgo no es tan alto. Esta es una iniciativa que se hizo derivado de los datos de más de 800 mujeres que tuvieron embarazos y que tenían diferentes perfiles de anticuerpos antifosfolípidos, con el objetivo de predecir el riesgo obstétrico y la respuesta al tratamiento. Entonces, con estos datos lo que hicieron fue estratificar el riesgo en 4 grupos, dependiendo del perfil de anticuerpos antifosfolípidos, considerando riesgo basal a la presencia de anticardiolipinas, cualquiera de los 2 isotipos, en presencia o no de antibeta-glicoproteína IgM, moderado, predominando aquí beta-glicoproteína IgG con cualquiera de los demás, alto, anticoagulante lúpico, con alguno de los del grupo basal, y riesgo muy alto para anticoagulante lúpico con beta-glicoproteína IgG, más menos los demás. Y aquí es muy representativo, como vemos, esta es la tasa de pérdidas fetales. Sin tratamiento, el riesgo basal, o para el grupo basal, el riesgo de tener una pérdida fetal va más o menos casi hasta el 70%. Pero para el de muy alto riesgo, la probabilidad de que pierdan al bebé es del 91%. Y la respuesta al tratamiento también es variable dependiendo del grupo de riesgo.
Entonces, para el grupo basal, la respuesta solamente con terapia con aspirina para pérdida fetal, pues es bastante significativa, disminuye a menos del 50% la pérdida fetal, pero para el grupo de muy alto riesgo, vean realmente la intervención que hacemos con aspirina. Incluso con heparina bajo peso molecular y aspirina en combinación, pues no es tan bueno y no modificamos tanto el riesgo como quisiéramos. El tratamiento estándar de estas pacientes incluye la terapia con ácido acetilsalicílico a dosis bajas, que todavía no hay un consenso dependiendo de la organización y del país. Se sugieren dosis bajas que pueden ir entre 88 y 160 miligramos al día. Y las heparinas, sobre todo heparina bajo peso molecular, por la facilidad de su aplicación una vez al día. Sabemos que, y como mencionábamos, en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el daño trofoblástico, el daño placentario, no nada más va a estar mediado por trombosis, sino por mecanismos inflamatorios. La aspirina y la heparina bajo peso molecular tienen un efecto inmunomodulador en la placenta, no solamente antiagregante, no solamente anticoagulante. Y esto es probablemente el motivo por el cual los otros anticoagulantes no nos sirven para la prevención de las complicaciones obstétricas de las pacientes con SAF. La aspirina aumenta los niveles de interleucina 3 y estimula la proliferación del trofoblasto e induce la producción de lipoxinas activadas por aspirina, que tiene un efecto antioxidante e inmunomodulador en la placenta. Y la heparina bajo peso molecular ejercen su efecto antiinflamatorio al inhibir la activación del complemento, la activación de la vía clásica del complemento, y también modulando la angiogénesis. Entonces, en el manejo de las pacientes con SAF nos podemos enfrentar a varios escenarios clínicos, ¿ok? Todavía para complicar un poco más la cosa. El primer escenario clínico es en aquellas mujeres que son portadoras de anticuerpos antifosfolípidos, que nunca han tenido algún embarazo o que en sus embarazos no han tenido algún evento trombótico ni obstétrico y que es la primera vez que se detecta la presencia de estos anticuerpos. ¿Cuál es la recomendación actual? Con bajo nivel de evidencia, la dosis, administrar aspirina a dosis bajas, ya les decía, todavía no hay un consenso exactamente cuál es la mejor dosis de aspirina para estas pacientes y tampoco un consenso en qué momento iniciarlo. Algunos lo mencionan, iniciarlo de manera preconcepcional, 1 hasta 3 meses de manera preconcepcional o otros mencionan una vez que tengamos el embarazo confirmado. Sabemos que hay, y como les mencionaba, en la estratificación de riesgo hay condiciones que nos pueden aumentar el riesgo de que las cosas salgan mal, especialmente el tipo de perfil de anticuerpos que tengan o la comorbilidad con lupus. En estas pacientes que tienen comorbilidad con lupus deberían de estar bajo tratamiento con hidroxicloroquina, que ya también veremos puede tener un efecto en las pacientes con SAF. Y en algunas condiciones de riesgo podríamos llegar a considerar dar también heparina bajo peso molecular, que las dosis que se sugieren para las pacientes con SAF obstétrico son esas que tienen ahí anotadas, más o menos una dosis de 0.5 miligramos por kilo cada 24 horas o un esquema ajustado por peso en esos rangos. En las pacientes que ya han tenido desenlaces obstétricos en eventos previos, que nunca han tenido eventos trombóticos, aquí es donde entra la terapia combinada con el mejor nivel de evidencia. La combinación es aspirina a dosis bajas, iniciada de manera preconcepcional, idealmente o al documentar el embarazo, y la heparina de bajo peso molecular, que sería a dosis profilácticas, como ya se las mencionaba, o heparina no fraccionada también a dosis profilácticas. Estas heparinas, por el riesgo de trombosis, se deben de continuar hasta 6 a 12 semanas posparto. Ya les mencionaba, en las pacientes que tienen comorbilidad con lupus, debemos de darles también de manera concomitante hidroxicloroquina. Este es un metaanálisis de Cochrane, donde se evaluó los estudios que habían descrito el efecto de la combinación de aspirina con heparina o solamente aspirina para diferentes desenlaces. Y como pueden ver ahí, la combinación de aspirina y heparina es mejor que aspirina solita para el desenlace de nacido vivo. Si vemos un efecto significativo mejorando la probabilidad de tener un nacido vivo. Pero para preeclampsia no, aunque en realidad son solamente 2 estudios que se incluyeron en ese metaanálisis.
Tercer escenario, el SAF trombótico. Aquellas pacientes que tienen manifestaciones obstétricas o no, pero que ya han tenido algún evento trombótico. Aquí también es una terapia combinada, pero las dosis cambian. La dosis de heparina debe ser una dosis anticoagulante y también considerar el alto riesgo trombótico en el puerperio. Y el cuarto escenario son las pacientes con SAF obstétrico no criterio. Okay, las que ya les mencionaba que no cumplían, ya fuera sobre todo por la situación de los anticuerpos. Aquí tampoco existe un consenso y esto es como algunas recomendaciones de expertos que todavía no están del todo consensadas, pero se sugiere en estas pacientes por lo menos tomar aspirina y de acuerdo al perfil de riesgo considerar si también agregamos heparina dosis profiláctica y dependiendo también de en qué momento o cómo se logró el embarazo en estas pacientes. Y el quinto escenario son aquellas pacientes que tienen pérdidas gestacionales a pesar del tratamiento. A este grupo de pacientes se les llama SAF obstétrico refractario. Desgraciadamente, este grupo representa aproximadamente el 20% de las pacientes con SAF. A pesar del tratamiento estándar, no logran tener un nacido vivo. Y es aquí hacia donde ha avanzado mucho el manejo de estas pacientes. ¿Cuál es el tratamiento para estas pacientes? Tratamiento con aspirina, heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Si no han tenido eventos trombóticos, es a dosis profiláctica. Si han tenido trombosis, a dosis terapéutica. Y aquí es donde existen algunas opciones que se han estado evaluando. Y les recalco aquí, más como en negritas, las dos que parecen más prometedoras, que es la hidroxicloroquina y los inhibidores de TNF-alfa. Las guías americanas las guías del Colegio Americano de Reumatología tienen una recomendación en contra del uso de prednisona para estas pacientes con SAF obstétrico refractario y la evidencia que tenemos sobre el uso de inmunoglobulina y heparina dosis terapéutica realmente es muy baja como para hacer una recomendación. Entonces, sabiendo cuáles son los mecanismos implicados en el daño placentario de las pacientes con SAF, se ha pensado como en diferentes opciones de tratamiento, algunas de ellas en desarrollo, o sea, bloqueando la unión de los anticuerpos al receptor en la placenta y otros medicamentos que ya utilizamos en la práctica, pero con otras indicaciones y que tienen un potencial efecto en la placenta. Entonces, aquí es donde viene un poco la novedad. Este es un estudio en un modelo animal que es un modelo que desarrolla un cuadro clínico como de preeclampsia-like. Pierden los bebitos, tiene restricción de crecimiento fetal, disfunción placentaria. Y en este modelo animal, lo que se hizo fue bloquear TNF con un inhibidor de TNF-alfa. Lo que se vio es que al bloquear TNF se normalizaba el desarrollo placentario y se evitaba las pérdidas fetales, recalcando entonces el papel necesario de la activación del sistema inmune innato implicado en la insuficiencia placentaria mediado por los anticuerpos antifosfolípidos. Y derivado de esta observación se planteó hacer un ensayo clínico. Este ensayo clínico se publicó este año, fue un estudio muy esperado, es de los pocos ensayos clínicos que se han hecho en SAF. Es un ensayo clínico que incluyó pacientes con SAF, casi todas obstétrico refractario, todas ellas con anticoagulante lúpico positivo persistente. Y lo que se hizo fue utilizar un medicamento que ya utilizamos en reumatología, que es el certolizumab pegol. El certolizumab pegol es un anticuerpo monoclonal que, a diferencia de muchos de los anticuerpos monoclonales, no tiene una porción que se llama porción FC o fracción cristalizable. Los anticuerpos no pueden pasar a la placenta de manera libre, tienen que pasar a través de un receptor que expresa la placenta que reconoce la porción FC. Entonces, este tipo de molécula que no tiene la porción FC tiene prácticamente un paso transplacentario mínimo o nulo. Con la plausibilidad biológica que se demostró en el modelo animal, que se vio que al inhibir TNF mejoraban las condiciones placentarias, se planteó este ensayo clínico de un solo brazo, un fase 2, en el cual se incluyeron estas pacientes. Ahorita les digo cómo se les dio el medicamento, pero se incluyeron pacientes que tenían ciertas condiciones, que son las que ponemos ahí: una TA mayor de 140-90, gestaciones múltiples, diabetes, uso de prednisona más de 10 miligramos al día, proteinura mayor de 500 miligramos,
una creatina mayor de 1.2 y trombocitopenia. Lo que se hizo fue en el grupo de intervención administrarles heparina bajo peso molecular y aspirina, que es el medicamento estándar, más la intervención que fue el certolizumab, iniciando a partir de las 8 semanas de gestación hasta las 28 semanas. Y se comparó con un grupo control, que no era un grupo control de este mismo estudio, sino un grupo control de otra cohorte prospectiva multicéntrica, que es el estudio PROMISE, que tuvieran las mismas condiciones que tenían estas pacientes incluidas en el estudio IMPACT. Los desenlaces perinatales de interés de adversos fueron la muerte fetal más de 10 semanas y el parto pretérmino antes de las 34 semanas por preeclampsia con datos de severidad o insuficiencia placentaria. Se les administró certolizumab con una dosis de carga, como la utilizamos en artritis reumatoide, que fue 400 miligramos cada 14 días, y después como dosis de carga el primer mes, y después se les dio 200 miligramos cada 2 semanas, hasta la semana 28. Y se hicieron varios análisis. El primero fue intención por tratar para 51 pacientes, porque fueron las que se incluyeron en el grupo de IMPACT, o sea, del estudio, pero después se excluyeron para su estudio porque algunas tuvieron pérdidas tempranas. Y finalmente analizaron en el análisis modificado por intención por tratar de 45 pacientes y se vio que la tasa de desenlaces adversos fue del 20% comparado con el grupo control, del grupo PROMISE, que era del 37%. Entonces sí se vio una reducción en estos desenlaces. Pero el principal efecto se vio en aquellos embarazos después de las 24 semanas de gestación. Hablando de las semanas de gestación a la resolución del embarazo, fueron en aquellas pacientes que habían recibido certolizumab de 36.5 comparado con las pacientes controles de 24 semanas. Y para aquellos embarazos que llegaron a la semana 24 en adelante de las mismas pacientes, es decir, su embarazo previo comparado con el embarazo que recibió certolizumab, el 79% tuvo un desenlace adverso cuando no recibieron certolizumab de las mismas mujeres, y al siguiente embarazo que recibieron certolizumab solamente el 20%, ¿no? Entonces, realmente, pues, estos hallazgos son alentadores para las pacientes que tienen SAF refractario. Y otro de los medicamentos que se ha sugerido que pueden también impactar en las pérdidas gestacionales por SAF es la hidroxicloroquina. Estudios in vitro sugieren que la hidroxicloroquina revierte los efectos de la migración celular del trofoblasto inducida por los antifosfolípidos y también restablece esta alteración o esta disrupción de la antianexina 5 que les mencionaba al principio. Y estudios en ratoncitos también se ha visto en modelos animales con SAF que el administrarles hidroxicloroquina disminuye la tasa de pérdidas gestacionales, ¿no? Aquí este es un útero de un ratoncito, este es el modelo control, este es el paciente o el ratoncito con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y cuando se les dio hidroxicloroquina, vean que no pierden tantos embrioncitos. Lo que tenemos evidencia en hidroxicloroquina y SAF es evidencia de estudios retrospectivos especialmente. Sin embargo, sí parece que hay un efecto no solamente en las pacientes que tienen lupus, en las pérdidas gestacionales. Y pues por todos los mecanismos de acción que tiene la hidroxicloroquina, que no solamente es a un solo nivel, se sugiere que pudiera mediar también esta disrupción placentaria. Actualmente se están llevando a cabo 2 ensayos clínicos de hidroxicloroquina en pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Uno de ellos es específicamente en pacientes con SAF obstétrico, para desenlaces en embarazo, y otros son para eventos trombóticos y obstétricos. Esperamos más o menos 2027 poder tener algunos resultados. Y finalmente, y para concluir esta presentación, vamos a hablar del papel de los anticuerpos o la posible influencia en las mujeres que van a una técnica de reproducción asistida. Este es un metaanálisis en la cual se vio que las pacientes que eran portadoras de ciertos anticuerpos antifosfolípidos también tenían un fracaso en la implantación con mucho mayor frecuencia. Sin embargo, los anticuerpos que fueron positivos, solamente uno de ellos están incluidos en los criterios de clasificación, que son los anticuerpos anticardiolipinas IgG. Estos son los beta-2-glicoproteína, pero son isotipos IgA, y los fosfatidilglicerol, que son anticuerpos que normalmente no pedimos de manera rutinaria.
Y para la pregunta es de si es más frecuente una fallida en presencia de anticuerpos antifosfolípidos, este metaanálisis sugiere que sí, que es mayor el riesgo si eres portador de anticuerpos antifosfolípidos criterio, el que tengas una fertilización in vitro fallida y también un riesgo de aborto. Sin embargo, no se observó una diferencia en la tasa de nacidos vivos, ni en la tasa de embarazo bioquímico entre las pacientes que eran portadoras de anticuerpos antifosfolípidos y las que no. Y les dejo esta tablita y les comento, dentro de las guías del Colegio Americano de Reumatología también hay un apartado donde se habla del manejo, no solamente de las pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos que van a un embarazo espontáneo, sino las que van a ser sometidas a una técnica de reproducción asistida. En estas pacientes nada más considerar que el riesgo trombótico con la inducción de la ovulación está incrementado y por tanto debemos de iniciar desde que empezamos todo el proceso de estimulación ovárica con la administración de enoxaparina a dosis profiláctica si nunca se ha trombosado y si no hacer el cambio de un anticoagulante oral a una heparina bajo peso molecular con dosis terapéuticas para la prevención de trombosis. Y ya para terminar les dejo como los mensajes más importantes de esta plática. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es la causa adquirida más frecuente de pérdida gestacional recurrente y es una de las pocas causas tratables de complicaciones obstétricas. Y de ahí, si bien es una entidad poco frecuente, es una entidad en la cual nosotros podemos hacer una intervención que sí pueda modificar el curso del embarazo y el curso también y la evolución del bebé. El manejo puede disminuir el riesgo de complicaciones obstétricas, si bien ya vimos que hay un subgrupo de pacientes en los cuales el tratamiento estándar no logra ser exitoso. Actualmente estamos avanzando en otras propuestas de tratamiento que podrían mejorar la posibilidad de estas mujeres. Y finalmente dejarles un mensaje que a mí me parece como muy inspirador. Actuemos como si lo que nosotros hacemos haga la diferencia, porque en realidad sí la hace. En estas pacientes especialmente, el detectar, hacer una prueba o dejarla de hacer, el hacer una intervención terapéutica o dejarla de hacer, puede hacer la diferencia en que estas mujeres puedan irse con un bebé a casa o no. Muchas gracias. Doctora, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cómo hacemos el puenteo de heparina al anticoagulante vía oral? Ok. En pacientes que ya tuvieron un evento trombótico, que tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el puenteo lo hacemos en el puerperio. Generalmente, una vez que nos aseguramos que no hay complicaciones de hemorragia obstétrica, podemos hacer el puenteo. El reinicio de la anticoagulación con heparina no fraccionada lo hacemos de manera temprana. Generalmente unas 12 horas después del retiro del catéter peridural deberíamos de iniciarlo. Y una vez que nos aseguremos que no hay manifestaciones de sangrado, que pudiera ser más o menos entre unos 3-5 días después, podemos iniciar la anticoagulación oral. Lo ideal es que logremos un INR meta que va, la mayoría de los casos, entre 2 y 3, y una vez logremos el INR meta, vamos a suspender la heparina de bajo peso molecular y nos quedaremos solamente con la dosis del anticoagulante oral. Y la segunda dice, en la literatura existen reportes de relación entre anticuerpos antifosfolípidos y microorganismos de transmisión sexual asociados a pérdida gestacional recurrente. Sabemos que los anticuerpos antifosfolípidos son anticuerpos que pueden estar o pueden inducirse en su producción en ciertas circunstancias, incluyendo infecciones, especialmente infecciones virales, incluso con algunas vacunas. Generalmente estos anticuerpos, cuando aparecen en sangre, suelen ser transitorios y suelen no asociarse con un mayor riesgo de complicaciones clínicas, incluyendo eventos trombóticos, pero sí pueden aparecer, pero de manera generalmente transitoria. Por eso, parte de los criterios de clasificación exigen que se evalúe la persistencia de los anticuerpos con por lo menos una ventana de diferencia de 12 semanas. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Si no es así, les agradecemos su asistencia. Gracias, doctora. Gracias.